20 horas 34 minutitos, continuamos en Dialogando hoy miércoles 1 de octubre. Para dar continuidad a un tema que lo abordamos exactamente, ya lo voy a decir en qué fecha, el jueves 25 de septiembre. Lo entrevistamos al ex ministro de Producción de la provincia de Corrientes, al ingeniero Jorge Alberto Vara, que nos visitó aquí en estudio de Radio Sudamericana, y días antes, cuando se dio a conocer la medida, ese día lunes, creo que 22 de septiembre, cuando el Gobierno Nacional dio a conocer la medida de la quita temporal de las retenciones al campo, a los granos, que iba a durar hasta el 31 de octubre. No duró hasta el 31 de octubre. Pasaron apenas 72 horas cuando anunció que volvían al sistema de retenciones al agro. Y a partir de allí, hasta ahora, la repercusión que tuvo en el sector. Recuerdo la entrevista que le realizamos el jueves 25 de septiembre al ingeniero Jorge Vara, que no me dejó terminar de elaborar la primer pregunta cuando, como decimos en la jerga, con los tapones de punta y de manera muy enfática dijo: no se trata de una política pública, no se trata de una política para favorecer al campo, sino más bien se debió a la necesidad de dólares, a la falta de dólares para calmar el mercado. Es una medida que no benefició al productor, se debió a una emergencia económica y más que una emergencia económica, a una emergencia financiera, reduciendo muy sintéticamente lo que declaró el exministro de Producción de la provincia de Corrientes. En esta oportunidad, como el tema continúa vigente y con las repercusiones que produce en el sector, en esta oportunidad lo tenemos también a un exministro, pero no de una provincia, sino de la Nación, al exministro de Agroindustria de la Nación en la gestión del presidente Mauricio Macri durante el periodo diciembre 2015 al 21 de noviembre de 2017. Me estoy refiriendo a Ricardo Burjaile, con quien estamos en comunicación telefónica. Burjaile, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le va, Liliana? Buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Coincide usted con el ingeniero Jorge Vara? No sé si escuchó la introducción al tema. Sí. Bueno, Jorge es un gran conocedor y una persona de mucho conocimiento y tiene mi respeto. Así que no solo coincido, sino que suscribo de punta a punta lo que dijo Jorge, ¿no? Porque eso fue así. Esta no es una medida a favor del sector agropecuario, sino para solucionar los problemas que tenía de caja el gobierno nacional. No nos olvidemos, Liliana, el gobierno tuvo 3 golpes bastante duros en 15 días, ¿no? Primero de ellos fue la elección de Buenos Aires, el segundo fueron los rechazos a los vetos de Cámara de Diputados y Senadores, y el tercero fue eso, miércoles, jueves y viernes, que tuvo que vender 1.100 millones de dólares para contener el mercado. Ante eso se venía un lunes complicado, muy complicado, donde no sabíamos, se había vendido ese miércoles 53 millones de dólares, el jueves se había vendido 379 millones, estoy apelando a mi memoria, y el viernes me acuerdo porque era un número imposible de olvidar, que es 678, 678, 678, ¿no? tal cual. Estamos hablando del Banco Central. Estamos hablando del Banco Central, tuvo que vender eso. Entonces, nadie sabía en cuánto iba a quedar eso el día lunes, cuánto vendería, qué confianza iba a tener. El riesgo país estaba casi en 1.450 puntos. Bueno, el gobierno decidió hacer una gestión y pedir 7.000 millones de dólares a los exportadores. Y lo tenían que poner en 3 días, ¿sí? Entonces,
obviamente, fue una medida pensando en eso, no en los productores. Y esta conclusión es ya, digamos, con lo sucedido, Burjailer, o usted con la experiencia que tiene, porque usted además de haber sido ministro de Agroindustria de la Nación, legislador nacional por 3 periodos, fue presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, además fue vicepresidente segundo de CRADE, Confederaciones Rurales Argentinas, titular de las federaciones de las sociedades rurales de Chaco y Formosa, presidente de la sociedad rural de Pilcomayo, y así seguiría enumerando, ¿no? O sea que tiene la experiencia como productor agropecuario de haber también integrado estas entidades que representan al sector y además legislador nacional. ¿Usted ya se veía venir que esto iba a suceder o en principio creyó que realmente la quita de retenciones era para beneficiar al productor? No. En ningún momento pensé que podía ser para aliviar la situación del productor por una cuestión muy sencilla. Por la forma que se instrumenta esto, Liliana, nunca va a favorecer al productor. Por una cuestión muy simple. Cuando hay muchas ofertas y los compradores son pocos, bueno, porque son los exportadores. Entonces, los exportadores son 10, 12. Entonces, uno tiene que pensar que van a aparecer, ante una rebaja de retenciones, van a aparecer muchos productores. Pero esa ventana temporal, cuando usted hace una liquidación por un periodo de tiempo, vamos a decir, liquidación de impuestos, los exportadores pagan lo que ellos sacan la cuenta, el costo que tiene eso, y no transfieren nunca todo el costo, todo lo que le retienen en concepto de impuestos o le hubiesen tenido que retener en concepto de impuestos. El primer día pagaron algo, de los 26 puntos en el caso de soja, el productor cobró algo así como 15 puntos, igual que el martes. El día miércoles ya nada, y después el jueves y viernes, bueno, gracias a ustedes que permiten hablar a los productores y expresar lo que sienten, se armó un revuelo y ahora están pagando un poco más, pero la retención para el productor no es cero. Estamos hablando de soja. Estamos hablando de soja, maíz, pero mayormente pero fundamentalmente soja, ¿no? Sí, mayormente soja. Esa información y los nombres, además, que se dieron a conocer, que fueron 7 agroexportadoras las que concentraron el 86% del beneficio de retenciones cero, ¿esto es real, Burjailer? Sí, claro que es real. Sí, claro que es real. Es real porque las compañías tuvieron que salir a pedir la plata o prestada o lo que sea. Son las que tenían que poner los 7.000 millones de dólares y, por supuesto, las compañías vieron el negocio. Imagínate que el costo fiscal de esta medida, 1.500 millones de dólares, Liliana. Para en el mundo no hay ningún negocio que te rinda en dólares el 10, 12, 15% en tan poco tiempo. Si uno saca la tasa anual que significa eso en dólares, te vas a escandalizar, ¿no es cierto? Pero bueno, eso pasó. Cuando decimos el costo fiscal fue de 1.500 millones de dólares, ¿significa que el fisco, es decir, el Estado, dejó de recaudar esa suma de 1.500 millones de dólares? Sí. Eso fue lo que pagó el Estado por los 7.000 millones de dólares, y eso es lo que, bueno, en otras palabras, le dijo a los exportadores: ustedes se quedan con los 7.000 millones de dólares, fíjense cuánto le pasan a los productores y cuánto se quedan ustedes. El mercado de granos no funciona así, Liliana, porque, para explicarle a la gente por qué. Sí, por favor. Para explicarle a la gente, el productor no exporta una cerealera, una exportadora, vamos a decirlo así. Entonces hay un precio internacional que, vamos a suponer,
100 pesos, 100 dólares, vamos a ponerle. Entonces ese es el precio internacional. En la Argentina se cobra un impuesto que se cobra en países de tercer mundo, de vías de desarrollo, digamos. Bueno, ese impuesto, vamos a suponer, en la soja son 26%. Entonces, si tiene que cobrar 100 pesos el productor, lo que hace el exportador es le descuenta los 26 pesos al productor, entonces en vez de pagarle 100 le va a pagar 74, ¿sí? Esos 26, al momento de declarar la venta al Estado, que va a embarcar eso en determinado tiempo, eso tiene que ingresar esos 26 pesos, ¿sí? Bueno, en este caso, el exportador, el Estado le dijo, mira, no ingreses ningún impuesto, anda y compra y paga, fíjate, internacionalmente vale 26, pero de golpe van a aparecer tantos productores y por tan poco tiempo, y paga vos lo que quieras, vamos a ser sinceros, fue así. Y bueno, ese es el costo de la medida. ¿Y Ese es el costo fiscal de la medida. Lo que veremos después es cuánto se quedaron las exportadoras y cuánto le vinieron a los productores. Es decir, se tomó esta medida como lo definió Jorge Vara, ¿no? Por la necesidad de dólares para calmar el mercado, es decir, por la emergencia financiera del gobierno. Así fue. Ahora, ¿y cuál es la reacción que tienen los productores precisamente? Lo que pasa es que estas cosas te indignan, porque es tomarte el pelo, es hacer un discurso para los terceros y vos sabés cómo es la situación, ¿no? Entonces todo el mundo, cuando lee eso, lo primero que dice es, mirá, le bajaron los impuestos a estos tipos, ¿no? Y la verdad es que no. La verdad es que primero que estás pagando un impuesto que es injusto y no debieras pagarlo. No hay países en el mundo. ¿Qué países pagan esto? Nigeria, Irán, Kazajstán, Uzbekistán, Nepal, Rusia, Bahamas, creo que Samoa. A ver, estamos hablando de las retenciones. Estamos hablando de las retenciones. Esos son los países que cobran un impuesto por exportar, ¿sí? Entonces, lo que el productor vio es que, vamos a decirlo así, lo estaban usando para decir que habían beneficiado al sector agropecuario. La verdad es que al productor lo que le cayeron fueron unas pocas gotas de un tema tan sensible como son las retenciones, porque es un reclamo nuestro desde el año 2001, digamos, ¿no? 2002, desde que vino Dual, de que se instalaron las retenciones. Entonces, cuando vos sentís que te están manoseando un reclamo legítimo y que te están usando en realidad para mostrar que la política que están llevando adelante en materia financiera, la política monetaria, no está funcionando, bueno, te indigna. Y el productor dice, bueno, ahora voy a cobrar ilusionado. Dice, en vez de cobrar 74 pesos del ejemplo que ponía anterior, voy a cobrar aunque sea 95, y se dio cuenta que cobraba 80 y cortito, ¿no? Bueno, entonces, alguien se le quedaba con la plata y está enojado el productor. Bueno, está muy enojado. ¿Cómo va a exteriorizar o manifestar ese enojo? Yo hago el mismo comentario, la misma pregunta que se la formulé al ingeniero Vara y anteriormente que se la formulé a Pablo Juan Sánchez, vicepresidente tercero de CRA, es goyano, un productor goyano de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, ¿no? Me da la impresión que las entidades del campo es como que le tienen mucha paciencia a este presidente, porque si estuviera sucedido, por ejemplo, con Cristina Fernández de Kirchner, ya estaban saliendo a cortar rutas. Puede ser que sea una falsa apreciación mía, se lo pregunto a usted. ¿Cuál es la reacción que va a tener el productor ante este enojo? A ver, yo no sé cómo van a reaccionar todos los productores. Sí sé que hay mucho enojo, ¿sí? Porque siente que le tomaron el pelo. Pero sí quiero decir una cosa respecto a lo que vos afirmás de la dirigencia, ¿no? Yo creo que cuando uno es dirigente lo que tiene la obligación de decir es lo que le pasa a sus representados. A veces
vos podés tener una relación personal, te puede caer bien, puede ser de tu partido o no el gobernante de turno. Pero vos tenés que decir lo que le pasa a la gente que representás. Y siento que a veces algunos no lo dicen, Mm. o porque tienen simpatías, o porque tienen llegada al gobierno. Como el presidente Y de Sociedad Rural Argentina. digo, cada uno que se ponga el sayo quien le corresponda. Que se ponga el saco a quien le corresponda. Entonces yo digo que en esos casos no estamos ejerciendo la representación gremial, sino que uno tiene que decir voy a hablar a título individual, ¿sí? Eh, la verdad es que el productor quedó muy enojado con una parte de la dirigencia y con el gobierno. ¿Cómo va a votar? No lo sé, porque tampoco nos olvidemos que la relación con el kirchnerismo no fue una relación de mieles, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que uno tiene que pensar, cada uno evaluará, pero más allá de lo que haga el productor, Liliana, porque vamos a poner las localidades de ustedes, que es Curuzú, Mercedes, Goya, son localidades bien rurales, pero no todos los que viven ahí son productores agropecuarios, ¿sí? Los recursos mayoritariamente vienen del sector agropecuario a esos pueblos. Entonces, el de la estación de servicio, el médico, el enfermero, qué sé yo, el panadero, vota de acuerdo a cómo está con su bolsillo. A lo mejor el productor vota a favor, a lo mejor vota en contra, pero no va a definir mayoritariamente la cantidad de productores respecto a la población en general. Sí va a definir el humor que tiene el pueblo como consecuencia de las medidas que toma el gobierno, ¿no? Bueno, ya que mete el tema electoral, usted Ajá. se está refiriendo a las próximas elecciones legislativas Usted nacionales me del preguntó de 26 de eso, ¿no? octubre. Sí. Ya que nos metimos en ese tema, y usted como gran conocedor del tema, ¿no? Desde lo gremial como productor agropecuario, vuelvo a decir, su experiencia como ministro de Agroindustria de Ujú. la Nación y como legislador nacional, como político también. Ujú. En las elecciones legislativas de provincia de Buenos Aires del pasado 7 de septiembre, ¿cómo votó el campo? Porque ahí sí tenemos regiones de la provincia de Buenos Aires en donde tenemos productores de grano, por ejemplo. Ujú. ¿Cómo votó el campo con esos 14 votos de diferencia que Bueno, sacó el gobernador Axel Kicillof por sobre el gobierno nacional? voy a repetir. Yo no sé cómo votó el productor, sé cómo votó la ruralidad, ¿sí? Y la ruralidad ganó en lugares que normalmente no ganaba el El peronismo, peronismo. ¿sí? Entonces, yo no sé cómo va a votar tal o cual productor o las sociedades rurales, pero sí sé que esos pueblos que viven del campo, que es un poco lo que intentaba decirle, ¿no? Por eso Que esos relacioné. pueblos porque esos pueblos que viven del campo estaban enojados con el gobierno y manifestaron su bronca, ¿sí? Por Y la eso bronca que relacioné una justamente. gente, cada uno la manifiesta y el mejor momento y donde más le duele al político es en el voto, el momento del voto. Y esa es la mejor lectura que uno hace como sociedad y la herramienta que permite la democracia, Por ¿no? eso relacioné cuando usted mencionaba los pueblos que están, digamos, en las regiones rurales, productivas, Ujú. ¿no? Sí, claro. Bueno, Corrientes es ganadera, no es granera, digamos, en su Sí, economía sí, sí, correcto. regional. Pero Buenos Aires sí. Por eso inmediatamente relacioné y Ujú. llevé el ejemplo a provincia de Buenos Aires y el resultado de las elecciones del 7 de septiembre. Correcto. Entonces, el peronismo ganó en pueblos próximos, rurales, en donde antes no lo acompañaba precisamente los resultados Sí. favorables. Bueno, en el medio uno tiene que pensar que hubo algunos hechos de sospecha de corrupción, ¿no? Y la gente también manifiesta un poco su bronca con eso, porque un gobierno que decía que venía a combatir la corrupción, uno... Mire, como políticos hay una verdad judicial y una verdad política. Eh,
A veces pueden coincidir o no. Lo deseable es que coincidan, ¿sí? No condenar a nadie que sea inocente ni absolver a alguien que sea culpable en la política. Pero cualquiera de nosotros, cuando tiene una acusación seria y grave, lo que tiene que hacer es decir, bueno, mire, a mí se me acusa de esto, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que ir, agarrar, sentarme delante de ustedes, los periodistas, y decir, acá estoy, pregunten, sin tapujos. José Luis Cuando Esper, por ejemplo. Por supuesto. Uno tiene que decir eso. Porque seguramente si yo tuviera alguna situación así, usted me la estaría preguntando. Y yo, si voy y le digo, no, mire, yo tengo que dar las explicaciones de por qué. Mire, yo no estuve ahí, yo no sé, no lo conozco, no, ¿me entiende? Pero si yo me refugio, vamos a ver lo que dice la justicia, bueno, quiero decir que Carlos Menem fue condenado después de 25 años, no sé cuánto. Y respecto entonces al productor, no benefició, volviendo al tema de las retenciones, no benefició la medida. ¿Y podemos decir que más bien lo perjudicó Burjaile? No, yo no diría que lo perjudicó, yo diría que no lo benefició en la magnitud que debiera haberlo beneficiado. Usted necesitaba plata, el banco no le prestaba, fue a un prestamista de la esquina y la cuenta la pagué yo. ¿No es cierto? Lo que me hubiera tocado a mí, lo pagué yo. Entonces, hoy el productor está cobrando más de lo que estaba cobrando, pero mucho menos de lo que le correspondería cobrar. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, teóricamente, este impuesto me lo sacan a mí, pero cuando me dicen va a ser cero el impuesto que vas a pagar, no me trasladan a mí toda la plata que me corresponde. ¿Sí? Entonces, si usted me dice si perdió el productor, no. Lo que no hay que hacer y no hay que justificar, y que a mí me extraña que un gobierno que se jacta de liberal dice esto, es este manoseo de mercado. Usted tiene que dejar abierto y que funcione y que los productores vendan cuando quieran y van administrando su venta. Ahora, cuando usted me pone en la obligación de vender en 3 días, y cualquiera se va a hacer un picnic. Imaginémonos ahí en Corrientes, provincia ganadera, que digan, bueno, va a haber un precio especial, el gobierno no va a cobrar impuestos y va a pagar el flete por la hacienda que se faene en los próximos 15 días. Y el frigorífico se va a hacer un picnic, porque va a tener tanta hacienda para faenar como nunca, ¿no? Al final va a terminar beneficiando a los frigoríficos y no a los productores. Estoy poniendo un ejemplo absurdo, ¿no? Para ejemplificar. Pero esto pasa cuando se toquetea el mercado. Se dice que el mercado tiene que mandar, pero en el único sector que manda el mercado, el gobierno se entromete, como lo hacía Moreno. Moreno hacía algo muy parecido, ¿sí? Se metía y se perjudicaban los productores. Clarísimo. Ricardo Burjailer, un placer haber dialogado con usted después de hace tanto tiempo. Esperemos volver a comunicarnos dentro de poco para seguir hablando de estos temas, ¿no? De su especialidad. Las mejores noticias. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias, ha sido usted muy amable. Gracias a usted. Que tenga buenas noches. Ricardo Burjailer es formoseño, fue ministro de Agroindustria de la Nación, así era el nombre de ese ministerio en la gestión del presidente, del ingeniero Mauricio Macri, desde diciembre del año 2015 a noviembre del año 2021. Fue diputado nacional por la provincia de Formosa durante 3 periodos, es de la Unión Cívica Radical y además ejerció varias funciones en entidades del campo. Una de ellas fue vicepresidente segundo de Confederaciones Rurales Argentinas. Nos interesó su opinión sobre un tema que sigue estando sobre el tapete. En definitiva, la medida de retenciones ceros que duró durante 72 horas benefició a 7 empresas agroexportadoras que se vieron beneficiadas por esta medida y concentraron el 86%
de la medida que dispuso el gobierno nacional, nada más que 7 agroexportadoras.